Hablemos de lo que empieza a regir a partir de hoy, lunes, estimado Leo. Sí. Todas las bolsas plásticas, ahora sí, pero cuando te digo todas, no te digo Todas. solo la de la supermercado, te digo todas. Te vas a ir a comprar una prenda, la bolsa La pagás. se te la va a cobrar. Y así podemos poner la feria, vas a la feria, te van a cobrar la bolsa. Vas a la juguetería, te van a cobrar la bolsa. Es obligatoria y además debe ser biodegradable. ¿Quién nos acompaña, Leo, esta mañana? Estamos con el químico Bernardo Borkenstein. Bienvenido, Bernardo. Un gustazo tenerte aquí. Buen día, buen día. Bueno, así que hoy sí, hoy es el día, ya no hay opción, por más que exacto. varias superficies comenzaron ya a cobrar la Sí, bolsa. comenzaron antes, pero el tema no era solo cobrarla, sino pasarse al material biodegradable. O sea, no es tanto la obligación de cobrar, que es, sino la obligación de que ya no se pueden usar los plásticos no biodegradables. Claro, que como algunas empresas tenían en stock todavía las bolsas viejas, digamos, Sí. bueno, les daban un tiempo para adaptarse, pero ahora sí, toda bolsa debe ser Exacto. biodegradable. ¿Qué significa que sean biodegradables? Quiere decir que el tiempo de biodescomposición, o sea, descomposición en medios biológicos, baja desde 150 años a unos 6 meses. Ah, ¿cómo? Sí. Pero pará, ¿vos viste lo que dijo? De 150 años a 6 meses. Sí, Ahora, claro. se descompone, pero nada se destruye. No, Ya lo decía el pero agua. al ser- Pero, ¿y a dónde va? ¿Eso sigue siendo nylon? No, exacto. Al ser biodegradable, primero no es nylon, es otro compuesto, Correcto. es justamente. Y al ser biodegradable, se componen en elementos desechados por bacterias y microorganismos que son utilizables, por ejemplo, por plantas o por biosistemas, digamos. Ya pasa a ser integrado a un medio o natural o artificial, según el caso, pero ya no va a ser un material inalterable y contaminante por su presencia mecánica. ¿Vos digamos. te das cuenta que una bolsa es biodegradable? Porque, por ejemplo, ya si la cargas demasiado, ¿se te empieza como a deshacer o no? Deberían tener una resistencia de unos 4 kilos, es lo que se pide, si no me acuerdo mal. Y te das cuenta básicamente por el sellito, o sea, por el sello, porque sería una irregularidad muy grande ponerle el sello a una bolsa no biodegradable. Yo ¿Y si la calculo que guardás si- en tu casa, en un cajón, también en 6 meses, chao? No, 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 abrís el no. cajón y no hay bolsa. No, el tipo de bolsas que se van a vender son las compostables. Se necesita Agua. un medio particular, agua y cierta temperatura para empezar. Y la presencia de los microorganismos adecuados. Si lo guardas en tu casa va a estar más o menos inalterable para otro uso. Calculo que deben tolerar bastante menos, no me imagino llevando 4 bolsas de leche en una sola bolsa. Puede porque esas ser, 4 puede kilos, ser. digo, te digo porque soy de Pero los como que dice llevo las Soledad, bolsas, no Pero son solo las bolsas de supermercados, son Sí, bolsas claro. de todos los comercios minoristas ahora. Todas las otras bolsas, las que te ponen para separar el fiambre. En principio o no, las de rollito no. Esas no van a ser En principio- biodegradables. No, sí, biodegradables tienen que ser, lo que no te las van a cobrar. Pero todas las bolsas tienen que ser biodegradables. Sí. Pero no las va a cobrar esas. Claro, siempre te las cobraron, ¿verdad? O sea, cuando vos te ponen el pescado, te lo pesan y te pesan la bolsa y te lo cobran a precio de pescado. Cobrarlas siempre las cobraron. Pero tema que hoy en día no se puede sustituir. En otros países el pescado lo envuelven en papel, por ejemplo, en un papel especial, que es mucho menos contaminante que las bolsas. Pero acá no tenemos alternativa. ¿Y bolsas de cartón todavía se pueden vender? O sea, se pueden ofrecer, típico de las tiendas de ropa, Sí, ¿no? sí, como se esas, puede ofrecer, como esas sí, sí. bolsas rígidas. Sí, ¿Qué el pasa cartón, con el, eso? cartón, el cartón es biodegradable por naturaleza, no. Ajá, o no- sea que esas podrían claro. continuar. Qué buena receptividad, digo, porque 4 pesos, bueno, al final de una compra diaria es un monto de plata. Sí. Qué buena respuesta a los uruguayos a esta ley, en definitiva. Que no era opcional, ¿no? Somos hijos del rigor, o sea. Bueno, el opcional acatamiento- es porque uno todavía puede elegir, digamos, pagar. Pero, bueno, ahora van a ser biodegradables además, Claro. que eso es un plus muy importante. Pero este cambio de mentalidad es un antes y un después. Estamos hablando del Completamente. 80% menos de uso de bolsas en la vía pública, en nuestra vida cotidiana. Es mucho eso. Es Tiene que muchísimo. tener una incidencia muy, muy fuerte Sí, pero yo creo en que el ya, entorno, en el ya se está ambiente. viendo. O sea, por ejemplo, uno ya no ve las bolsas volando ahí en el viento como veía antes. O sea, No sí, porque uno baila atrapa, además. Claro, la trata de guardar. Pero no, el problema es, ¿y ahora qué? O sea, porque efectivamente un paso gigante en una dirección buena, pero ahora hay que seguir con otras cosas. Se había intentado, de hecho lo están haciendo en Canadá, lo están haciendo en Europa, en Francia específicamente, ojalá que se haga acá, de eliminar los plásticos de un solo uso. Exacto, Estamos hablando de vasitos de con una plástico. salvedad, exacto. Los cubiertos descartables son el próximo
tema a tratar de resolver, porque ya hay alternativas biodegradables para el plástico con ese tipo de productos. Ah, mira. De hecho, una vez vi un artículo, en México habían logrado fabricarlos con un derivado de la semilla de palta. Sí, yo he visto algunas opciones muy ásperas también, ¿no? Digo, como uno come con los cubiertos. Claro. Son un tanto ásperas, pero bueno, es cuestión de costumbre también. Es cuestión de costumbre y es cuestión de que cumplan la función. También he visto otras que revolvés con la cucharita y la cucharita se dobla. O sea, tiene que cumplir la función. Pero ese es el próximo tema a atacar, porque los plásticos de un solo uso, por ejemplo, los frascos de los medicamentos, eso no es tan fácil de sustituir y son plásticos de un solo uso. O sea, nadie piensa en una botella retornable para los analgésicos. Entonces, ahora, Entonces, cuánta hay cosa que también por marketing uno ve que es un desperdicio absoluto, ¿no? Vi un informe muy interesante que hablaba, por ejemplo, cómo se desperdicia con los plásticos de las envolturas de la pasta de diente. Que es, Sí. ¿no? Es un cartón o un plástico que uno compra, lo desecha al instante. ¿Qué pasa con toda esa mentalidad también de ese plástico? Bueno, hay un tema ideológico. Los partidarios del libre comercio y del mercado libre absolutamente dirá que el fabricante tiene derecho a hacer lo que quiera con el efecto de aumentar el consumo de sus productos. Y los partidarios de la ecología y del control gubernamental de los temas ecológicos dirán que debe ser regulado estatalmente. Hay un tema de desperdicio, hoy estábamos hablando fuera del aire, el tema de los cargadores de los dispositivos electrónicos. ¿Por qué no son todos el mismo cargador? ¿Qué sentido tiene que haya 4 fichas para cargar los celulares, las tablets y esos dispositivos? No tiene ningún sentido. Es simplemente un tema que si yo tengo una ficha que es solo mía, como hace una de las marcas, hasta te tengo de rehén para venderte los cargadores. Claro. Y además los desechos electrónicos es algo de lo que no se habla. Cierto. ¿Y qué pasa con eso también? Son muy Bernardo? valorizables. Esos desechos se pueden, con una estructura adecuada, se pueden valorizar. Porque ese es el otro tema. La basura es un producto valorizable. Lo que no tenemos cultura en Uruguay de reciclarla y de tratarla como si lo fuera. La tratamos literalmente como basura. Y no como algo que podría llegar a tener otro destino. Generar energía, por ejemplo. Generar Contanos de los energía, usos. reciclar el vidrio, reciclar el plástico. El plástico de un solo uso es de un solo uso el tenedor. El plástico es utilizable de vuelta. Ahora, pensando, ¿no? Ayer mirábamos durante el proceso eleccionario las urnas de plástico, Sí. ¿no? Y uno que siempre coloca al plástico como el enemigo. Yo me imagino el ahorro que significó utilizar estas urnas de plástico en energía para levantar las urnas de metal, que eran muy pesadas, en el traslado de los camiones, que obviamente gastaban muchísimo más combustible para llevar muchísimo más peso. Y eso, creo yo, se debe haber reducido, no sé si alguien lo Y pudo en el cuantificar, costo de las propias pero urnas. considerablemente en una elección. Sí, claro. Por supuesto que se considera todo cuando vos... Es un proceso que se llama integral. Vos sumás todas las pequeñas partes y te da un resultado. Por supuesto que cuando sumás todo, el resultado es significativo y sí, claro. Lo que pasa es que, entre otras cosas, las urnas no son de un solo uso. Si fueran de usar y tirar, ahí tendríamos un problema. Pero no lo son. O sea, muchas cosas son realmente de plástico y deberían ser consideradas. Por ejemplo, los juguetes infantiles. No vamos a renunciar a tener juguetes, pero bueno, la mayoría son de plástico. Lo que sí hay hoy en día es una regulación para que los plásticos taxativamente no sean con aporte de sustancias tóxicas para los niños, en especial los que son para chupar y morder. Eso se está regulando y muy fuertemente hoy en día en Uruguay. Bien, bueno, estaba viendo también lo que son las multas para aquellos comercios que no respeten lo de las bolsas biodegradables, multas que van de 10 unidades reajustables, 11.670 pesos, a 500 unidades reajustables, 583.500 pesos, es decir, se va a salir a sancionar por esto. Las bolsas de cartón que recién hablábamos, que sí se van a poder ofrecer al cliente de forma gratuita, no va a pasar nada, ya sea de cartón o hay, bueno, otros materiales que están, digamos, que considerados. En Estados Unidos se usa mucho la bolsa de papel. Bueno, los supers, ¿no? Sí. De hecho, la pregunta paper o plástico, papel o plástico es habitual. Deberíamos empezar a tratar de incorporar ese tipo de materiales. Porque otro problema, digo, acá hay un afectado que es la industria plástica también. Pero esa industria debería tener incentivos o facilidades para reconvertirse en otra cosa. Bueno, está muy de moda la palabra reciclar, ¿no? Y asociado al plástico, de plástico reciclable. Hay empresas nacionales, hay empresas de todo tipo que también están teniendo una conciencia grande con eso
y que están promoviendo sus productos como productos de plástico reciclable, ¿no? Exacto. Hecho de plástico reciclado también. Reciclado es todavía mejor porque ya hubo un esfuerzo por retirar eso del medio ambiente y darle un nuevo uso. Para que te hagas una idea, se están utilizando plásticos recuperados del mar, de esa famosa isla de plástico del Pacífico, para hacer, por ejemplo, forros de libros y se venden con fines de recaudar dinero para seguir sacando plástico del mar. Si ese plástico es reciclable y valorizable, cuánto más lo será un plástico limpio que nunca fue tirado a la basura, que fue reciclado correctamente. Yo llegué a escuchar de un proyecto que pretendía, o sea, buscar la manera de compactar la basura en esta tierra para enviarla, por ejemplo, al espacio. O sea, a ese grado de locura, ¿no? De que tenemos que tener conciencia del mundo entero. Uruguay es un pedacito muy pequeño, ¿no? Si por el espacio entendemos fuera de la estratosfera, en el vacío, bueno, está. Es razonable en el sentido que no afecta el ecosistema uruguayo, planetario. Pero si lo vas a dejar circulando en la estratosfera donde están todos los restos de satélites, ahí es el mismo problema. Sería en un vez de caos. contaminar el agua, contaminar Bueno, el no aire. tengo La los tiramos para detalles de adelante eso. igual, ¿no? Claro, Que claro. es un problema serio. Es un problema serio. Pero el tema es que, según algunas proyecciones, sobre todo de la Singularity University, en algún momento la energía va a ser tan barata que eso que hoy es impensable va a ser una posibilidad. Ujú. ¿Y vos crees que todos los países en el fondo están tomando medidas No, que ni de tengan... casualidad. Ah, ni de casualidad. No. Hay países que no están tomando ninguna medida. ¿Y qué crees entonces que son estas leyes que podríamos estar impulsando a No corto te o voy muy mediano lejos. plazo Argentina hacia no está los tomando ninguna envases? medida. Argentina La ninguna. contaminación de las aguas en Argentina y Brasil es criminal. O sea, no. Bernardo, muchísimas gracias por estar Hasta con nosotros y por darnos toda esta información.